En este video, sin más, les quiero compartir el ensamblaje pues de este robot velocista, teniendo en cuenta pues que ya conocemos cada una de las partes y qué función cumple dentro del robot. Y les voy a dar como unos tips de ensamblaje y cosas que a veces parecen insignificantes, pero que muchas veces pasamos por alto y luego pueden presentar fallas. Posteriormente voy a hacer la programación y hacer algunas pruebas con el robot. Entonces en este video como tal es el ensamblaje listo. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a poner el Arduino. Ojito, tiene que ir en esta posición. Arduino Nano, ajusto así. Ahí verificamos que quede perfecto, o sea que quede los pines perfecticos. Acá aparte de el Arduino van estos dos drivers. Si nos damos cuenta, estos drivers tienen una serigrafía en color blanco, que la serigrafía básicamente nos indica el pinout del driver como tal. Como les comentaba, en este seguidor en específico vamos a usar este driver, ¿listo? Entonces, pues él tiene los correspondientes pines, al igual que la mainboard, que también trae pues como una referencia de serigrafía, si la ven ahí, que dice GND, BIN, M1, M2, BM, NC es no connected, eso significa que ese pin no lleva nada pues. Entonces estos tienen un sentido obviamente, que es, si nos damos cuenta sería así, la serigrafía queda, a ver si se enfoca, la serigrafía queda justo así, si nos damos cuenta en el otro extremo. Si nos damos cuenta acá, ahí estaría perfecto. Entonces voy a poner el otro driver en esa misma posición. Ahí estaría perfecto ya. Ahora voy a ensamblar los motores. Ahí, como nos podemos dar cuenta, ellos tienen unos orificios. Algo que muchos pasan por alto es que los tornillos deben ir de abajo hacia arriba, es decir, con la cara plana hacia acá, porque si los ponemos hacia abajo, tarde o temprano los tornillos van a terminar rozando y van a terminar ocasionando un atasco cuando el seguidor de línea está rodando. Entonces, por eso los tornillos deben ir hacia arriba, listo. Voy a ensamblarlos y ya les muestro. Acá pues como dato adicional les puedo decir que estoy usando tornillos 2 milímetros y tuerquitas 2 milímetros. Bueno, una vez ya puesto los drivers y el Arduino Nano, lo que voy a hacer es poner los motores, ¿listo? Los motores como tal tienen un sentido, así que si los ponemos del lado opuesto, pues van a quedar mal. Ejemplo, el logotipo siempre tiene que quedar hacia arriba, viendo hacia arriba, ¿listo? Es decir, el logotipo de Barrera.i no siempre tiene que quedar así, hacia arriba, porque muchas veces me he dado cuenta que instalan los motores al revés, con el logotipo al revés, y lo que va a hacer eso es que va a quedar el motor pues, o sea, o la llanta alta, y el seguidor de línea va a terminar arrastrándose en el piso, y luego me dicen, ay, pero es que el seguidor se arrastra por debajo mucho. Sí, pero es que pusiste el motor al revés, el motor debe ir hacia arriba, pues él tiene un sentido. Si te das cuenta, el tornillo queda hacia arriba, o sea, el eje queda hacia arriba. Lo que hay que hacer para basarse más fácil es que el logotipo siempre quede hacia arriba. Así te darás cuenta cuál es el sentido como tal del motor. Ejemplo ahí estaría perfecto. ¿Cómo quedó ahí? A ver si enfoca esto. Ok, el motor quedaría así, listo, con el logotipo hacia arriba. Y lo mismo del otro lado. Lo mismo voy a hacer acá con tornillitos 2 milímetros. Primero voy a sujetar el soporte pues para que me sea más cómodo poner los tornillos, porque luego con el motor es más complejo. Voy a mostrarles ahí cómo se hace. Algo importante es que estos tornillos deben ir así, en esta posición, de abajo hacia arriba, es decir, la cara plana en la parte de acá abajo.
¿Por qué? Porque si los dejamos o los ponemos desde el otro lado, obviamente el tornillo queda sobresaliendo una gran parte. Entonces esto lo que va a ocasionar es que el seguidor como tal se atranque en algo y no fluya bien como debería. Así que los tornillos obviamente siempre deben ir hacia arriba. Como dato importante, no pongan sus tornillos con la punta excedente hacia abajo. Listo, entonces como les digo, el logotipo hacia arriba, el logotipo de Barrera.vino en el motor siempre va hacia arriba. Bueno, aquí lo apreté mucho, voy a aflojarlo un poquito. Aquí lo normal es que entre un poquito a presión, pues quedaría así. Luego ya lo ajusto bien. Listo. Acá pues como me doy cuenta, este motor está suelto. Algo importante, por favor aprieten bien sus motores, si no van a empezar a correrse probablemente hacia atrás o hacia adelante. Algo importante es que deben apretar muy bien sus motores. Y adicionalmente, la verdad, a veces suelo usar pegamento. Le pongo pegamento aquí, en esta zona, para que ajuste y no se corra. Pongo pegamento aquí y pegamento aquí. De este pegamento instantáneo, cola loca, no sé cómo le llaman donde ustedes vean. Pero normalmente yo pues uso acá un poquito de pegamento para que no se corra. Ahí ya quedaron bien sujetos. Voy a ponerle un par de gomas. Algo que no les había comentado es que estas gomas que estoy usando también las fabricamos en Barrera.vino y son unas gomas especiales. De hecho tienen mucho mejor agarre que las gomas normales. Usamos una silicona que se llama piel de dragón y tiene un mejor agarre, son de dureza 10. La verdad que, para serte honesto, no duran tanto debido a que son blandas. En las pistas más exigentes suelen gastarse bastante rápido, así que siempre es bueno tener más de un par. En este caso pues voy a usar 4 y son las únicas de hecho que son compatibles con este ring, porque si uso otras muy probablemente van a quedar o muy sueltas o muy grandes pues, y lo que va a ocasionar que si pongo unas llantas muy grandes es que aquí se toquen y se atasque como tal la llanta. Pero estas en específico son diseñadas para este ring, así que no debería tener ningún problema. Ahí, como nos damos cuenta, hay una pequeña holgura que es suficiente para que no rocen como tal goma con goma. Y lo mismo acá. Estas ya de hecho están un poquito gastadas porque son las de practicar, las de programarlo pues, para no gastar llantas nuevas. Bueno, y el rincito lo tengo también contramarcado con Barrera.vino. Y las llantas también, de hecho, si te das cuenta, tienen ahí un detallito. Entonces ahí importante la holgura entre los dos rines, entre las dos llantas pues. Listo. Ahí, como nos damos cuenta, esto debe fluir perfectamente. Listo, no debe quedar atascado bajo ninguna circunstancia. En el caso hipotético que ustedes usen el motor de un solo engranaje, pues sin ningún problema. O sea, esto no debe quedar atascado, no debe quedar el piñón rozando con el piso, absolutamente nada, todo debe quedar perfecto. Y
y por la parte de acá abajo debería quedar así, o sea, no deben quedar los tornillos sobresaliendo hacia abajo, pues es básico, ¿no? Que no quede esto sobresaliendo acá. Listo, ahí ya tendríamos ensamblados los motores. A continuación voy a agregar las barritas. Como estoy usando esta, se sujeta de acá. Si estuviera usando la barra más pequeña, se sujetan estos dos de aquí, pero como estoy usando la grande, voy a sujetarlo estas dos barritas de estos dos extremos y ya les muestro cómo queda. Bueno, algo que les iba a contar aparte de eso es que normalmente con las vibraciones u oscilaciones del seguidor los tornillos tienden a aflojarse un poco y tienden a botarse o a salirse. Para eso yo uso este que es un trabarrosca rojo o Loctite. Se pone, bueno, ahí le agregué mucho, pero se pone, el Loctite se pone entre tornillo y tuerca para una mayor fijación. A veces la verdad que uso también pegamento instantáneo para que pegue bien duro, pero a veces es complicado porque se queda fijado permanentemente. Pero con ese trabarroscas rojo la verdad que es bien, a mí me ha salido bueno, uso este por si acaso. Trabarroscas para evitar que se aflojen los tornillos con las oscilaciones. Anotar ahí en la agendita. Listo, aquí agrego, como les digo, un poquito de trabarrosca, un poquito más, suave más. Listo, pues pilla. Ya casi, ya como tal va. Entonces voy a descartarlas porque no las necesito. Y acá va esta barra. Yo como la instalo de la siguiente manera. Pongo la barra por encima. ¿Por qué por encima? Porque si la pongo por la parte de abajo, es decir, así, lo que va a ocasionar es que en un caso hipotético que nos estrellemos, lo primero que voy a mostrarles por la parte de abajo va a quedar así, mire. Entonces, en un caso hipotético que nos estrellemos, la barra siempre tiende a correrse un poco, así que lo que vamos a hacer es que vamos a malograr siempre este sensorcito o el de los extremos, siempre se daña. Entonces, para evitar eso, por favor tengan en cuenta esto, pongan las barras estas de carbono o las que estén usando por encima de la placa, ya sea con tornillos o con bridas, siempre por encima, para evitar pues que se rompa algún sensor o algo. Entonces se pone así. Voy a ponerle un poquito de trabarrosca. El trabarrosca normalmente tarda un poquito en secarse. Él se activa cuando detecta contacto entre dos superficies metálicas, se activa y se sella, pero debería agregar poco por si acaso. En la imagen nos debería quedar algo así. Aquí falta el cable. El cable sería este, un cable flexible de 8 vías. Se conecta acá y acá. Pille pues esa belleza. Listo, ya tenemos ensamblado esta belleza. Ahorita les muestro más o menos una fotico de cómo quedó. Ahora otra cosa, voy a soldar los motores aquí a la mainboard. Como recomendación voy a decirles que por favor usen un cable de un buen calibre. Por ejemplo, yo aquí estoy usando un cable Hightronic es calibre 20 AWG. No usen jumpers, por favor, que esos jumpers normalmente siempre dan falsos contactos y tienen muy baja transmisión de corriente. Por ejemplo, estos cablecitos son muy delgados, a mi parecer, para esos motores. Por favor, usen un calibre 20, ¿sí? Calibre 20 o 22 está bien, la verdad. Entonces voy a soldar los motores. No los enrosquen tampoco así a lo loco, que queden sueltos. Por favor, suéltenlos, que estén seguros que no hay un falso contacto ahí, porque
Muchas veces se ocasionan fallas por falsos contactos y normalmente batallamos un montón para descubrir la falla y resulta que era un falso contacto simplemente. Así que como recomendación, por favor, suelden bien los cables. Aquí, como les digo, pues estoy usando 20 AWG. Voy a prestañar esta vaina aquí. Sueldo acá. Algo que hay que tener en cuenta es que a veces podemos soldar o pueden quedar los motores en sentido inverso. Así que es muy probable que tengamos que volverlos a resoldar en algún momento. Así que no se extrañen si tienen que volverlos a resoldar. O bueno, podrían cambiar el código también, es otra opción. Pero si son flojos como yo, es más fácil volverlos a resoldar. Voy a recordarlo un poquito porque está largo. Va esa belleza. Y quede fijo, pues, hágale la prueba de la maraca, vea. Tiene que sacudir esto así, préndasele duro. Que se dé cuenta que eso no se va a soltar ni con las más vibraciones, ni con las vibraciones más fuertes, pues. Tiene que estar seguro que eso no se va a soldar ahí, de ningún extremo. Bueno, algo adicional que les puedo contar en este momento es que tienen que verificar aquí bien que estos dos pines no se deben tocar, ¿listo? Obviamente si se quedan tocando no va a funcionar. Incluso me ha pasado el caso que, por ejemplo, cuando se quema un motor es como si quedara en continuidad directa prácticamente y daña el driver. Varias veces he quemado varios drivers porque se me quedan atascados los motores. Entonces, por favor, estos dos pines no tienen que quedar tocándose. Obviamente si les mides continuidad te van a dar continuidad porque el motor como tal tiene continuidad, pues, internamente. Pero no debería quedar tocándose, ok. Ahí ya quedó bien. Hágale la prueba de la maraca, parce. Cójasele duro esto y no se tiene que soltar. Bueno, aquí la técnica para soldar realmente es prestañar acá el cablecito. Se prestaña el cablecito, luego acá. Esta es la técnica, prueba de la maraca. Se prestaña el otro extremo. Y ahora sí, acá en el pad. Como les digo, es muy probable que tengamos que cambiar o invertir la polaridad de estos motores más adelante. Pero es lo más sencillo. Listo, entonces aquí ya le estoy dando calor del otro lado. Asegúrese que quede bien soldado y por favor, como recomendación, use estaño de buena calidad. Por favor, no use ese estaño que venden en las ferreterías que vale 4 lucas 10 metros. Que vale 4 lucas como 20 metros. Use estaño 60-40. 60 estaño, 40 plomo. Es bueno, pues no use estaño barato, que eso es muy complicado trabajar con eso.
porque necesita mucho calor básicamente. Pero bueno, ahí ya quedaron los motores. Por aquí adicionalmente le voy a agregar otros 2 tornillitos en la parte de acá, porque si no el motor tiende a bailar un poco. Así que debe llevar 3 tornillos mínimo, ¿listo? Bueno, de hecho solo son 3 tornillos. Debe llevar 3 tornillos. Bueno, eso luego se los agrego. Ahora mismo voy a soldar este XT30, que este pues es un plug que me va a servir para conectar una batería que tengo por ahí. Esto pues pille esa belleza, ya quedó melo. También hágale la prueba de la maraca, pues que no quede nada suelto. Les voy a mostrar acá otro ángulo para que pillen cómo quedó el robot. Vea, así es como quedó el robot. Adicionalmente se le puede agregar un poquito de cinta de aquí a acá para que no baile tanto, porque esto normalmente siempre se mueve así y se puede soltar brevecito. Entonces lo que se puede hacer es agregarle aquí un pedacito de cinta de acá a acá para que no baile tanto. Se la voy a agregar para que pillen cómo es la vuelta. Vea, con ese simple pedacito de cinta ya se sostiene mejor, vea, no deja ir el seguidor tanto. Ahí le estoy haciendo fuerza, mire que la cinta ayuda. O póngale una amarra de acá a acá para que no baile tanto. Y ya, bueno, si usted puede notarlo, la barra de sensores siempre tiene que tener una distancia óptima entre la superficie y los sensores, que en este caso yo le calculo aproximadamente, vea pues, entonces con el pie de rey voy a medir aquí la altura que tiene. Obviamente no estoy considerando que los sensores sobresalen un poquito, listo. Lo que estoy considerando es simplemente la altura de la placa al piso y son 6.7 milímetros. Teniendo en cuenta que obviamente la barra de sensores o el sensor como tal siempre sobresale un poquito, aproximadamente unos, ¿qué será? 2 milímetros más o menos sobresale. Yo calculo que la distancia óptima sería esto, 3.45 milímetros. Es lo que me ha funcionado. Es la distancia óptima para esta barra de sensores en específico. Ok. Bueno, en este momento estaba grabando, pero no tenía el micrófono encendido, así que les voy a narrar más o menos lo que estaba diciendo. Que ahí conecté el Arduino Nano a mi computador, selecciono el puerto COM7. Básicamente este test era para probar que los drivers estuvieran en correcto estado y que los sensores funcionaran perfecto. Ahí me di cuenta que había una falla, ya que los sensores no estaban enviando los datos correctamente. Y me gustó de hecho que hubiera quedado en video, porque es una falla común que no nos podemos dar cuenta, y es que a veces resulta que el Arduino Nano no queda bien puesto sobre el header, sino que queda un poquito encimita, y con eso es suficiente para que ya no lea. Ahí simplemente lo empujé hacia abajo y ya funcionó todo correctamente. Ahí nos damos cuenta que los valores ya aumentaron, eso quiere decir que la barra de sensores está funcionando perfecto. En ese momento yo la había movido porque de hecho el cable roza un poco con el ring y no deja mover libremente el motor. Entonces yo dije, no, pues voy a mover el Arduino Nano un poquito para que deje rodar el motor para probarlo. Pero bueno, finalmente fue un lío y me terminó embolatando ahí. Pero bueno, acá estaba probando el motor izquierdo. Selecciono un PWM de 84, bueno, 94, y le doy Run. Cuando le doy Run, el motor suena un poquito, pero no arranca. Y no arranca es de hecho porque no tiene conectada una batería. Entonces él necesita una batería o una fuente externa que le dé poder. Ahí conecto pues esta batería y procedo a
encender el switch y nuevamente le doy run y ya arranca el motor. Y nos podemos dar cuenta que de hecho arranca durísimo. Si puedo, voy a dejarles un audio para que escuchen cómo anda el motor. Ahí le bajé un poquito el PWM para volver a probar y funciona correctamente. Con este test lo que debe hacer el driver es básicamente andar el motor en dirección a favor de las manecillas del reloj y otro pulso en contra de las manecillas del reloj. Ahí va a probar que el otro driver también funcionará correctamente. Y lo que hago es mover, como les digo, un poquito el Arduino y le doy run. Y ahí nos damos cuenta que este otro driver también funciona correctamente. Se mueve pues en ambos sentidos. Eso es lo que debe hacer el motor normalmente con este test, que haga el motor hacia adelante y el motor hacia atrás. Si no pasa eso, quiere decir que el driver está malo básicamente, y que cuando yo le aumente o le disminuya el PWM debe responder a los valores que yo le dé. Y bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarles en este fragmento. Y no siendo más, pues nos vemos en el siguiente video, donde estaré mostrando pues el código fuente y la programación y algunos tips para calibrar el PID y todo lo demás. Gracias por ver hasta este punto.